Buenas tardes, buenos días o buenas noches. Todo depende del momento en el que estés viendo este video. ¿Bien? Como ya habrán visto en el título, hoy vamos a hablar, sí. ¿Realmente vale la pena comprar un procesador económico y ponerle mucha memoria y en este caso ponerle una gráfica más cara? ¿Bien? Vamos a empezar con un poquito de datos objetivos, digamos de esta forma. ¿Bien? Datos objetivos. La mayoría de los juegos en la actualidad están hechos en DirectX 11. Eso es un dato objetivo de la realidad. Bien. A día de hoy muy pocos juegos en promedio, bien, en la general corren sobre DirectX 12, sobre Vulkan o sobre OpenGL. Bien. El bulto, en la mayoría, digamos de esta forma, el 80% de los juegos allá afuera, bien, para computadora, corren sobre DirectX 11. Bien. Hay una minoría de juegos que son más recientes, o juegos de compañías grandes, AAA, bien, que corren sobre DirectX 11, perdón, DirectX 12 o corren sobre Vulkan. Pero si tú cuando al momento de tú armar una computadora, lo ideal sería que pensaras en todos los juegos o en la mayoría de los juegos y no en un juego en particular o en una serie de juegos. ¿Bien? Entonces, DirectX 11, que es la API principal o la API más utilizada en juegos en la actualidad, tiene una limitante y es que reconoce bien 4 hilos, bien, o 4 núcleos físicos. Aunque de hecho no utiliza al 100% esos 4 núcleos, esos 4 hilos. ¿Bien? DirectX 12, en cambio, DirectX 12 y Vulkan reconocen mucho más hilos o mucho más núcleos. ¿Bien? O sea, digamos de esa forma, mucho más hilos. ¿Bien? De ejecución. Pero, ya digo, particularmente el detalle que tiene es que es una API menos utilizada. Es una API menos común. Pero, o sea, hay sí, pero no es la general. Entonces, al momento nosotros de armar una computadora tenemos que pensar en eso. La mayoría de los juegos, bien, que la mayoría de los juegos van a correr bien con un procesador de 4 hilos. Bien, un procesador de 4 núcleos, de ser posible 4 núcleos físicos y no 4 hilos. Pero bueno, porque 2 núcleos, o sea, 4 núcleos físicos no es lo mismo que 4 hilos. Bien, 4 hilos, digamos de esta forma, es un 60-70% más o menos de 4 núcleos. Esa es la diferencia, ¿no? A un núcleo tú partís en 2 hilos lógicos, ¿bien? Y no vas a tener el doble no vas a tener el doble de rendimiento. Vas a tener un 50%, 60% más de rendimiento. Nada más. Porque al fin y al cabo no estás agregando un segundo núcleo. O sea, al tú partirlo no estás agregando un segundo núcleo. Sino lo que estás haciendo es que se pueden ejecutar más órdenes, o sea, como los reconoce como 2 núcleos diferentes, como 2 hilos diferentes, vas a poder ejecutar más órdenes, bien, por separado, bien. Pero el detalle que tenemos que en la actualidad es que las API gráficas como DirectX 11 y también en menor grado OpenGL, que también es más o menos más generación, tiene la deficiencia de que tiran mayormente del monohilo, básicamente, es decir, que todas las llamadas que tú estás haciendo a través de DirectX 11 las haces una llamada al procesador. Entonces después es ese procesador quien finalmente decide a dónde va a mandar. Entonces pasa particularmente en DirectX 11, pasa que tú ves que los 2 primeros núcleos del procesador pueden estar al 100% y capaz que tenés que el tercero y el cuarto, bien, están al 15, 20, 30%, bien. Pero sin embargo tenés los 2 primeros, los tenés sobrecargados, bien. Actualmente ya hay algunos motores gráficos, como Unity, que están poniendo sistemas de programación que te permiten trabajar con multihilo de forma mucho más eficiente, ¿bien? Entonces tú vas a ver que algunos juegos hechos en Unity, vas a ver que si tú tenés el uso de procesadores al 50%, tú vas a ver que ese 50% está distribuido equitativamente entre los 4 hilos. Si tenés 4 hilos, bien, capaz que va a tener un 15% en cada uno de esos núcleos, bien. No vas a sobrecargar el primero y después vas a ir con los siguientes. Pero eso es algo que una tendencia nueva actualmente, no es algo que
De hecho, particularmente yo no he visto ningún juego todavía, más allá de las demos que tiene Unity, que tengan esa característica en particular. Bien. Entonces, si tú te vas, la lógica sería, si yo me voy a comprar una computadora para jugar únicamente, que esté específicamente pensada para gaming, y bueno, voy a buscar un procesador de 4 hilos, o de 4 núcleos, de ser posible, y voy a ir por ese, voy a ver qué rendimiento tiene ese procesador, más o menos en gaming, y voy a ir por ese, y después me voy a dedicar, gastar el resto del dinero, voy a gastar en una buena cantidad de memoria y una buena gráfica. ¿Bien? Yo pienso que eso es la idea general que todos tenemos. ¿Bien? Procesadores como por ejemplo el G4560 o el Athlon 200GE son procesadores que se utilizan en gaming. Para gaming de entrada, para jugar a 1080p por ejemplo, se utilizan. ¿Bien? Ya que particularmente un 200GE por ejemplo tiene un rendimiento muy similar a un 4560G. ¿Bien? O a un 5400. ¿Bien? Y que incluso puede levantar un Athlon 200G, incluso puede levantar una 1060, bien, una 1060 de 6 GB. En la mayoría de los juegos, bien, puede llevarla al 90% o más del 90%. Bien, o sea, podemos estar utilizando una gráfica como sería una GTX 1060 de forma muy eficiente, sin cuello de botella, con un procesador de $80. Bien, estamos hablando de precio uruguayo. Acá en Uruguay un Athlon 200G vale $85. ¿Bien? Entonces digo, yo me hago una PC, vamos a armar una PC, bueno, pongo un Athlon 200G y después le pongo una de 60. Una de 60, una 570, una 580, ¿bien? Una gráfica más o menos ahí, entonces hago un ensamble, o sea, me gasto entre memoria, entre la mother, el procesador y la memoria me gasto menos de $200, ¿bien? Le pongo una Mar H, le pongo un procesador, como ya digo, un Athlon 60, un Athlon 200G, y le pongo una memoria de 8 GB, ¿bien? Y después sí me gasto $400-500, básicamente, en la gráfica. Bien, le pongo una GTX 60 de, no sé, de marca de Gaming 3, ¿bien? Y hago un ensamble relativamente económico. Un ensamble relativamente económico para jugar bien a 1080p. ¿Qué tan eficiente es eso? ¿Qué tan eficaz es eso? En cuanto a rendimiento, costo-beneficio, que es lo que muchas veces tomamos en cuenta, está bien porque estás gastando muy poco en los componentes y estás obteniendo una cantidad de cuadros muy buenos. Bien, en este caso ya digo, seguramente vas a poder jugar a prácticamente todos los juegos a 60 cuadros, no todo en ultra, porque a día de hoy ya la 1060 no da para todo en ultra, bien, pero quizás todo en muy alto o en alto, muy alto, bien, vas a poder jugar a 60 cuadros o más, bien, y en algunos casos puntuales, yo pienso que la mayoría de juegos vas a poder jugar todavía a 60 cuadros en ultra, bien, pero ya digo, particularmente digamos de esta forma, muy alto, bien, en gráficos muy alto, very high, a 60 cuadros. Con una 1060. Bien. Una GTX 1060. Una gráfica que ya tiene su tiempito. Bien. No es la última, pero muy bien. Puede hacer un ensamble. Bueno. Relativamente económico. Bien. ¿Qué tan...? Claro, entonces en este caso tendríamos que tener puntualmente poner una fuente de 500 watts. Y seguramente una fuente de 500 watts 80 plus. O de 450 watts 80 plus. Porque el 1060 lleva un conector de 6 pines, básicamente. Pero bueno, podemos hacer un ensamble bastante económico entre todo. ¿Bien? ¿Qué tan bueno es eso? ¿Qué tan bueno es? Para gaming te va a dar bien. Pero para el resto, primero, ¿qué tanta vida útil va a tener esa máquina? Estamos hablando de un Athlon 200G. Estamos hablando de un G5400. Bien, y una Mother H, o puede ser una Mother A320, digamos de esta forma. Vamos por el lado de la Mother A320. La Mother A320, el detalle que vamos a tener es que el día de mañana vamos a poder actualizar como mucho hasta un Ryzen de la serie 2000. Bien, porque ya vimos que puntualmente que ya Asus, ASRock
Gigabyte y MSI ya dijeron que las Mother A320 no van a tener soporte para la generación 3000, para el Ryzen 3000. Bien, entonces a futuro, bueno, a futuro está bien dentro de todo. Tú lo vas a poner dentro de 2 años, 3 años. Cuando tú veas que el procesador te va a quedar un poco corto y que la gráfica todavía da un poquito más, pero el procesador te va a quedar un poco corto, lo vas a poder poner hasta un Ryzen, ya te digo, un Ryzen 7 2700, por ejemplo. Bien, capaz que puntualmente compras un Ryzen 5, bien, de la serie 2000. Bien. Por el lado de Intel, tenés que, si compraste un 5400, que es una Mother H310, que es la más económica, vas a poder actualizar hasta un procesador de 9ª generación. Bien. Vas a poder actualizar hasta un procesador, no sé, hasta un Core i5, un Core i7 capaz de la serie 9000. Bien. Lo que lo vamos bien, hasta ahí vamos bien. Ahora, memoria. Tú en principio lo compraste con una memoria de 8 GB, bien. Si tenés una Mother A320, tanto una Mother A320 como una Mother H310, el límite de memoria en este caso suelen ser 32 GB. Bien. O sea, si tú le compraste una de 8, le vas a poner otra de 8. O con mucho le vas a puedes poner 2 16. Bien, 2 memorias 16. Entonces, si compraste primero una de 8, vas a tener esa de 8 para comprar las 2 16, por ejemplo, ¿no? Bueno, vamos bien, hasta ahí vamos muy bien. Por el caso de la A320 pasaría lo mismo. La A320 soporta hasta memorias de hasta 16 GB, 2 32 GB. Hasta ahí vamos bien. ¿Qué limitaciones vamos a tener? El día que quieras poner con la A320, el día que quieras poner un procesador como un Ryzen 5, un Ryzen 7, y quieras subirlo un poquito a algunas frecuencias, que sea hacer un poco de overclock, con esa manera no vas a poder. Valor de reventa, particularmente también. El valor de reventa, las mothers muy económicas no tienen mucho valor de reventa tampoco. Bien, porque yo no voy a comprar una mother barata. Bien, pero más allá de eso, el rendimiento en general, más allá de eso, más allá del valor de venta, este tipo de cosas, el rendimiento en general de una mother, de una máquina tan desbalanceada, bien, ya puede ser para uso ofimática, te va a servir. Pero ya cuando quieras tú proyectes, estoy jugando y además quiero hacer streams, o estoy jugando y quiero renderizar, quiero grabar mis partidas, bien, y subirlas a YouTube, por ejemplo, o hacer render en vivo, en tiempo real. El caso es que con por ejemplo, un Athlon 200G no vas a poder hacer streams porque vas a perder mucha calidad. O sea, vas a perder... es un procesador que está muy, muy al límite, básicamente. Entonces no se puede hacer render por gráfica. Bien. Y en el caso del S60 es una gráfica, por ejemplo, que si yo te digo particularmente estás en el límite, estás jugando a 60 cuadros, bien. Al momento que quieras hacer el render por GPU, seguramente vas a perder unos cuadros también. Vas a tener que bajar la calidad del juego para seguir jugando. Puedes seguir jugando 60 cuadros y puedes estar streameando al mismo tiempo. Bien. Entonces, para productividad, para jugar, por ejemplo, ya no para jugar, sino para hacer render de video, para hacer render 3D o para hacer cálculos matemáticos, bien. Vas a tener una buena gráfica, pero no vas a tener un apoyo en un procesador bueno, vas a tener un procesador de gama de entrada, bien. Y en este caso, por lo general, ya digo, particularmente programas como Blender, Maya, 3D Max, o programas de edición de video como Adobe Premiere, como Vegas Pro, como cualquier otro programa de este estilo, bien, utilizan un render que es por CPU más GPU, bien. Entonces tú estás renderizando cuando vayas a hacer el render del video, se va a hacer tanto utilizando la CPU como la GPU, bien. Entonces tú tenés una buena gráfica, bien,
Pero si tenés una gráfica, tenés una mother más, tenés un procesador más bajito, seguramente te va a costar, o sea, renderizar un video en un hardware tan limitado, en este caso un procesador tan limitado, se va a hacer un poco más lento, se va a hacer un poco más pesado. Bien. Para render de video lo ideal es una máquina balanceada, un procesador de gama media con una mother de gama media. Bien. O sea que el render sea a través de la GPU y también utilice parte de la CPU. Bien. Entonces, para gaming, conclusión, para gaming sirve. Pero el detalle es, al momento que tú no quieres únicamente jugar, un ensamble de estas características no te va a valer la pena. Realmente no te vale la pena, más que nada, por los límites de expansión también. No dije nada, pero particularmente las Mother H o las Mother A320 suelen tener poca cantidad de expansión, como puede ser para pocos discos, y muchas veces incluso puedes conectar discos SSD por SATA, sí, pero no vas a tener M2 o no vas a tener otras cosas, y particularmente tenés 4 discos, cosas por el estilo. Entonces es como que a futuro, si tú vas a precisar más almacenamiento, vas a tener que tirar de discos muy grandes. Los discos muy grandes muchas veces tienen el detalle que son lentos. En vez de poner varios discos en RAID o varios discos por separados para ir almacenando información, vas a tener que recurrir a discos de 2 teras o cosas por el estilo, que suelen ser un poco más lentos. Bien, entonces una computadora desbalanceada, una computadora para jugar desbalanceada, sirve para jugar. Pero cuando queremos hacer otra cosa además de jugar, ya no es una buena opción. Ya no es una buena opción. El hecho está que de hecho es que los streamers o los youtubers más grandes por lo general, de hecho, ni siquiera utilizan plataformas de escritorio, sino que utilizan plataformas más workstation, bien, o sea, servidores, bien, PC de servidores con placas de gama alta, porque además de jugar ellos tienen que renderizar o sea, hacer los videos, hacer render, ese tipo de cosas. Entonces sirve, sí sirve, pero en casos muy puntuales, en este caso únicamente para jugar. No estoy diciendo que si tú te quieres armar una PC para jugar, no te la armes de esta forma, armátela, pero sé consciente que te va a servir únicamente para jugar, porque te estás aprovechando de una falencia que tiene una API puntual, o sea, una falencia que tiene un software particular, que son los juegos. Y es que los juegos están mal, o sea, a día de hoy la mayoría de juegos están mal optimizados, no están preparados para correr en hardware mucho más poderoso, ¿bien? O no vas a notar, o sea, tú no vas a notar realmente, en gaming tú no vas a notar mucha diferencia entre un Core i3 y un Core i7, ¿bien? Incluso seguramente en algunos casos, incluso únicamente jugando, el Core i3 le va a ganar al Core i7. En este caso, digo, particularmente porque tira más de monohilo o porque tiran de turbo, bien, o sea, que el procesador tengas turbo o lo que sea. Entonces, pero al momento de que tú quieras hacer algo más, además de jugar, o sea, que tú quieras hacer algo más allá de jugar, vas a ver que esa computadora no te va a servir tanto. Y ahora sí, nos vemos en la próxima. Hasta luego.